En la vida cristiana hay momentos muy importantes, porque la vida cristiana se desarrolla fundamentalmente en unos énfasis grandes de un misterio único, que es el misterio de la redención, de ese misterio de Cristo que se encarna y hace en realidad presente a Dios entre nosotros. Y para hacerlo así, entrega su vida en la cruz y resucita, dándonos vida en abundancia. Eso nos exige a nosotros, como creyentes, hacer todo un caminar. Ese caminar nos saca al encuentro de los otros. Nos decía el Papa Francisco que la gran tarea de la iglesia es salir, no quedarse encerrada en sí mismo, sino salir. Bajo ese mandato de Jesucristo, vayan, prediquen a todos los pueblos y conviértanlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese salir y llegar a todos los pueblos nos exige ir allá donde está el sufrimiento, donde están los grandes desafíos, donde están también nichos de pobreza, de exclusión, de violencia muy fuertes. Y la iglesia, siguiendo ese llamado de Jesucristo que nos dice, salgan, vayan a los pueblos, anuncien la buena noticia, hagan realidad que la gente viva esta noticia de una manera vibrante, alegre, de una manera entusiasta, que la gente se pueda realmente contagiar de la fuerza dinámica del Evangelio. La iglesia con esa bandera y con ese lema tan fuerte sale al encuentro de las comunidades que han sido afectadas por el conflicto armado en muchas partes de Colombia. En este día vamos a ver un ejercicio muy interesante. Vamos a ver dos personas. Ellos se encuentran en San Jacinto, en la costa Caribe. Y allí, con su comunidad, ellos comienzan a aprender que su fe les exige también construir diálogo con otros actores en la vida municipal, en la vida ciudadana, y en ese diálogo ser capaces de encontrar soluciones definitivas, estables, duraderas, soluciones mucho más radicales para sus necesidades. Y se unen entonces a la Mesa Municipal de Víctimas. La Mesa Municipal de Víctimas es un ejercicio de espacio creado por la ley colombiana, que es muy importante porque allí es donde se debate la forma como las autoridades del orden territorial municipal responden a las necesidades de las víctimas de su entorno y de los que llegan allí. Este que es un espacio de participación ciudadana muy fuerte, muy importante. Requiere la participación de voces de gente que de verdad sienta como lema el representar realmente el sufrimiento de las víctimas y buscar alternativas para ellos. Al acercarse a la Mesa Municipal de Víctimas, recuerdan entonces el proceso de desplazamiento que se ha vivido tan intensamente en la región Caribe. Y lo llevan a la mesa, no solamente como recuerdo y como problema, sino como cuáles son las soluciones, qué es lo que tenemos que hacer en San Jacinto para que la comunidad se pueda ser reconstruida en términos de garantizar la estabilidad de la gente dentro de su territorio. Y también entonces la Mesa Municipal de Víctimas les va a permitir comenzar a ver como horizontes, cómo se integran otros ejercicios que hay dentro de San Jacinto y en el Caribe, cómo pueden participar otras iniciativas y se convierte en un espacio de iniciativas locales, de iniciativas municipales. Vamos a ver pues en este programa Gente Solidaria una iglesia que a través de personas que tienen esa convicción de fe salen al encuentro de y participan en la construcción de su municipio, para que el municipio supere los grandes desafíos, las heridas profundas que dejó la violencia, esas grandes heridas que dejó el desplazamiento forzado y sea capaz de integrar a todos sus habitantes garantizándoles sus derechos. Eso es lo que nos invita hoy la iglesia, salir al encuentro, salir, ir allí donde se construye un mundo en justicia, en paz, donde se construye un mundo en reconciliación. Qué bueno que veamos este ejemplo y que este se convierta para nosotros en un referente del camino que tenemos que construir, ya no solamente en estos municipios, sino en Colombia, donde hay una ley de víctimas y donde hay un desafío muy grande, pues son miles y miles de personas las que están esperando ser reparadas, tener justicia, conocer la verdad. Y allí la iglesia está comprometida y la iglesia está animando el proceso. Veamos pues este ejemplo, que es animado desde la conferencia episcopal por el Secretariado Nacional de Pastoral Social, allí con la diócesis, la parroquia, los agentes pastorales, y que nos muestra una iglesia que sale al encuentro de las realidades que hoy claman por justicia y reconciliación. Bienvenidos y bienvenidas
al programa Gente Solidaria, un espacio de la Conferencia de Obispos de Colombia y que está siendo dinamizado por el Secretariado Nacional de Pastoral Social para ayudarnos a entrar en ese contacto, en esa relación con el compromiso de la dimensión social de la evangelización, el evangelio que se hace realidad en nuestra vida social. Mi nombre es Rubí del Carmen Ariza Rodríguez, soy víctima del conflicto armado. Actualmente hago parte de la Mesa de Participación Efectiva de las Víctimas de San Jacinto Bolívar. Soy víctima desde el 12 de septiembre de 1991, el secuestro y posterior asesinato de mi hermano. Luego, después de un largo tiempo, un grupo al margen de la ley nos amenaza diciéndonos de que no somos personas confiables y que por lo tanto debíamos de abandonar el pueblo. Mi nombre es William Sierra Pérez. Soy víctima del conflicto armado y hago parte de la Mesa Municipal de Víctimas del municipio de San Jacinto. Soy víctima del conflicto armado porque hubo presencia de los grupos al margen de la ley y eso nos ocasionó un desplazamiento forzado y masivo. Yo me llamo Carlos Ortega, soy víctima del conflicto armado y hago parte de la Mesa Municipal de Víctimas de San Jacinto Bolívar. Yo soy víctima desplazada por la violencia por muchos motivos. Uno de que la zona donde estaba habitando, en la zona rural, fue bastante habitada por grupos al margen de la ley, entonces tocó desplazarnos de la vereda hacia el municipio. Después secuestran un tío mío. Se hicieron los acuerdos con el grupo que lo tenía y de aquí a San Jacinto me tuve que desplazar porque después fui perseguido por el mismo grupo y por el otro grupo de la autodefensa, que también me perseguían porque habían negociado. Soy Nubis Alfaro, soy víctima del conflicto armado y hago parte de la Mesa Municipal de aquí de San Jacinto Bolívar. Yo soy víctima porque a mí me atropelló lo que fue los grupos armados, los paramilitares, porque cometieron, con el tío del esposo mío, lo mataron ahí en el negocio mío. Nos amenazaron de que nos daban 24 horas, que si no nos íbamos de ahí en la noche, nos iban a buscar. Entonces fue un desplazamiento forzoso, porque dejamos todo tirado, todo. Nosotros no nos llevamos nada y por eso yo me siento víctima, al igual que mi familia. San Jacinto, en el departamento de Bolívar, ha sido parte de las zonas de referencia en donde la violencia ha sido sistemática y generalizada por diferentes factores. Uno de ellos, indudablemente, el tema de las organizaciones armadas al margen de la ley, pero también sumado a ello diferentes situaciones que se presentan frente a la falta de institucionalidad y falta de oportunidades a estas comunidades. Antes de nosotros unirnos a la mesa, ya nosotros veníamos en lucha como líder, y la idea de nosotros siempre ha sido de estar unidos, ¿sí? Porque uno solo no lo van a escuchar. Entonces, cuando llega la oportunidad de la mesa, ahí corrimos todos a unirnos, ahí sabíamos que nos íbamos a unir más, íbamos a estar más pendientes. Estos espacios donde las víctimas del conflicto armado confluyen, se fortalecen a partir de la vigencia de la ley de víctimas, pero ya venían existiendo, ya venían funcionando como organizaciones sociales. A partir de esta ley de víctimas de la 1448 del 2011, se crea un espacio mucho más formal e institucional, que se fusiona con esos otros espacios sociales. Ello allí genera, digamos, un espacio de visibilización donde se va a observar a las víctimas, pero en especial se les va a hacer parte de la agenda pública, de la agenda de gobierno.
espacio o existencia que no tenían antes de esta ley, debido a su distancia geográfica, pero también a su invisibilización política, social y en derechos. La Mesa de Participación Efectiva de Víctimas es el ente que representa a todas las víctimas, especialmente aquellas que no tienen voz. Fue creada con el fin de que las víctimas tuviéramos un acceso a reclamar sus derechos. La Mesa de Víctimas es un grupo de personas que conforman las organizaciones para ayudar a las víctimas, para darle informaciones claras a las víctimas. Porque nosotros como representantes de las asociaciones tenemos esa oportunidad de hacer parte de la mesa de víctimas para seguir luchando por algo que nos corresponde como víctimas del desplazamiento forzado. Las mesas municipales de víctimas, como la de San Jacinto Bolívar, surge de esa mezcla, de esa fusión de las organizaciones sociales de víctimas que venían funcionando antes de la ley de víctimas, pero ahora se institucionalizan, se reglamentan y digamos se les genera un marco legal que les da una posibilidad de funcionamiento no solo en el municipio, sino frente a sus entidades gubernamentales, alcaldes, consejos municipales y las autoridades departamentales y por supuesto nacionales, dándole una interlocución con estos entes y con esas autoridades, pero a su vez generándole espacio también de diálogo con las otras víctimas y con los victimarios. Aquí en San Jacinto se creó la mesa de víctimas y está compuesta por 24 asociaciones de víctimas. De estas asociaciones hay un representante por cada asociación que está adscrita, está representando a su asociación aquí en la mesa. Y cada persona representa un hecho victimizante. El caso de mi persona, yo represento a la población del desplazamiento forzado. Está el hecho victimizante contra la vida y la integridad física, contra el secuestro, y está también del hecho victimizante de violación y acoso sexual. Las mesas de víctimas son espacios donde confluyen víctimas del conflicto armado, pero elegidas de forma representativa, por medio de la democracia representativa, por hechos victimizantes. Entiéndase por hechos victimizantes una categorización que ha hecho la ley de víctimas por situaciones y daños que han sufrido. El que más conocemos, el desplazamiento, pero no es el único hecho victimizante. Tenemos también hechos victimizantes como el homicidio, tenemos hechos victimizantes como el secuestro, entre otras categorías. Entonces estas personas son elegidas en estos espacios para representar al resto de víctimas, en este caso del municipio, que son cerca o un aproximado de 16.000 víctimas. Cada organización tiene su número de personas incluidas ahí. Por ejemplo, la mía, en mi organización tengo 24 personas ahí inscritas. Las organizaciones que están en la mesa representan de 100 a 150 víctimas organizadas, más las víctimas individuales que se acercan a nosotros. Esta mesa tiene varias dinámicas. Por un lado, ahora ha logrado consolidar un grupo de líderes y lideresas dentro de su equipo directivo, debido a que, si bien es cierto, las mujeres han sido las que han quedado después de estos hechos violentos y de guerra, se ha consolidado muy pocos liderazgos en el tema de las mujeres, tal vez debido a esa cultura un poco machista de la región y del país, pero en este equipo de esta mesa tenemos un grupo femenino muy fuerte, muy consolidado. Yo me quería vincular a la mesa porque la participación de la mujer era escasa. La falta de empoderamiento, de liderazgo de parte de nosotras, eso me motivó a ser parte de la mesa efectiva de víctimas de aquí de San Jacinto Bolívar. Cuando nosotros tuvimos la oportunidad de que podíamos hacer parte de la mesa de víctimas, nosotros lo tomemos como algo interno y nos fuimos
preparando y gracias a Dios que con la colaboración de muchas entidades del Estado pudimos sacar este proceso adelante. Pastoral Social viene desarrollando varias iniciativas con estas mesas municipales. Viene desarrollando un tema en formación en la ley 1448, tema de víctimas, con el enfoque de entregar herramientas y rutas para que estas víctimas puedan hacer realidad esos derechos que se encuentran dentro de la ley. Dentro del enfoque de que son sujetos de derecho y como sujetos de derecho pueden sobrepasar ese tema de la victimización. La Pastoral Social nos ha enseñado lo que es la ley 1448. Cuando nosotros, en particular en el caso mío, cuando yo empecé, desconocía totalmente la ley 1448. Ha sido muy importante porque la hemos ido sacando adelante, la conocemos un poquito más a fondo y se la estamos transmitiendo a las víctimas. Les estamos haciendo saber de que hay una ley que los ampara y que debemos de seguirnos por ahí. Nosotros estábamos organizados, pero no teníamos el conocimiento que tenemos hoy en día porque la Pastoral Social nos ha permitido de que nosotros como mesa hayamos obtenido un conocimiento por medio de una asesoría y de unas capacitaciones que se nos han venido brindando para que nosotros aprendamos sobre la ley de víctimas y sobre los derechos que tenemos como víctimas, sobre lo que es la restitución, la indemnización, la rehabilitación, satisfacción y derechos de no repetición, que eso es lo que es de vital importancia que las víctimas tengamos el conocimiento para defender nuestros derechos. Simultáneamente se trabaja en la necesidad de incluir que esos derechos de las víctimas puedan tener un enfoque en el tema de reconciliación, porque el tema de la reconciliación sobrepasa del tema de las reparaciones integrales o de la restitución de tierra, que son dos de los grandes componentes de la ley de víctimas. Necesitamos también hacer mucho énfasis en el tema psicológico, en el tema moral y en el tema espiritual. Ahora nos está presentando el Comité de Desarrollo Comunitario, que eso nos da también mucho fortalecimiento para sacar estos procesos de retorno adelante, que es lo que estamos trabajando como mesa. De igual forma, se impulsa y se hace procesos de concientización, pero también de reconocimiento de acciones de incidencia política y de opinión pública, entendidas ellas como la posibilidad de que las comunidades tengan conocimiento y se crean a sí mismos capaces de empoderarse de muchos actos de poder dentro de su municipio. Sí, a nosotros nos ha servido porque nosotros hemos servido como multiplicadores dentro de la comunidad y le hemos llevado el mensaje a las demás personas para que aprendan y tengan el conocimiento de los derechos que tienen como víctimas. Pastoral nos ha ayudado con el conocimiento. Ahí es donde estamos implementando todo el conocimiento de la ley 1448. Le brindamos asesoría a las víctimas. Por lo menos hemos aprendido a hacer los derechos de petición y sabemos que los derechos de petición deben ir fundamentados bajo la ley. Entonces eso lo hemos ido aprendiendo ahí y lo estamos implementando y nos está funcionando. Ellos nos han enseñado a hacer lo que es una tutela, un derecho de petición. Yo no sabía que era una tutela, un derecho de petición. Yo me puse a elaborar una tutela porque nos estaban incumpliendo con un proyecto de baño y cocina. Tenía 5 años y ya eso estaba perdido. Ganamos la tutela. Aquí está mi cocina, está mi baño y 86 personas que me lo agradecen. Son cosas que uno tiene que aprovecharlas. Esas cosas las aprovecho yo. Yo no soy bachiller, pero yo quiero llegar más y más y yo estoy terminando mi bachiller. Nosotros como mesa en estos momentos estamos haciendo un papel de personería aquí en este municipio, que yo creo que en otros municipios no se da. Nosotros estamos elaborando derechos de peticiones para pedir certificaciones como víctimas, derechos de peticiones para la ayuda humanitaria,
derecho de peticiones para indemnizaciones, tutelas, con segundo año de primaria y he ganado 2 tutelas, entonces eso para mí es grande, grande. Más cuando yo oigo que tal abogado perdió la tutela, todavía yo me crezco más. El acompañamiento de la iglesia ha sido espiritual, la promoción humana y todo esto que la pastoral social ha brindado en la capacitación de recuperación de sus tierras, de todo el tratamiento jurídico también, para que ellos como personas con toda la calidad humana y la dignidad recuperada pueden restablecer y defender sus derechos. Los que pertenecemos a la mesa corremos un riesgo, porque eso es algo que a nosotros como representantes de la mesa de víctimas nos afecta, porque estamos defendiendo los derechos de una comunidad que ha sido vulnerable y que ha sido despojada de sus tierras. Uno queda como con una secuela de miedo al ver tantas cosas y al escuchar tantas cosas a veces por la radio que matan, que el líder, que no sé qué. Pero aquí uno mismo se concientiza y tiene que haber alguien, ¿sí? Pero también dependiendo de, las cosas se van dependiendo de cómo actúe uno. Parte de la agenda que hemos construido con esta mesa municipal de víctimas tiene que ver con su propia autoseguridad o su protección mejor en los temas de restitución de tierras. Esta parte de la agenda se restringe un poco en este municipio precisamente para proteger a las víctimas que vienen trabajando por estos derechos, en la medida de que si ellos poco dialogan, poco hablan, poco reclaman de este tema, ello hace parte de una estrategia, de una forma de autoprotección de sus derechos y de su integridad. Los integrantes de la Mesa de Participación Efectiva de las Víctimas, luego de habernos reunido, llegamos a un acuerdo de que el tema de restitución de tierra no lo íbamos a tomar, porque sabíamos de que eso traía consecuencias. Por eso decidimos no tomar ese tema en común acuerdo. Por lo menos los contratiempos que hemos tenido a nivel de mesa es la entidad administrativa. Por lo menos aquí nosotros con Ministerio Público, que por ley es el encargado de darnos el apoyo y podemos decir a toda voz de que no ha sido así, sino al contrario, nos hemos convertido en unos enemigos. Nosotros, para el Ministerio Municipal, somos como una piedra en el zapato. Es que este proceso se está dilatando por parte de la unidad administrativa de víctimas, ya que tiene muchos palos en la rueda, porque se está trabajando en un proceso que va caminando paulatinamente. Y entonces eso nos trae preocupación como mesa y como víctimas. Pero nosotros como comunidades que trabajamos mancomunadamente hemos tenido ese valor y con la fuerza que hemos podido mantener hemos sacado se puede decir que una lucha que hemos tenido adelante. Yo le aconsejo a las organizaciones que trabajan con víctimas que se vinculen a la Mesa Municipal de Víctimas, porque nosotros hemos tenido la oportunidad de conocer la ley de víctimas y hemos tenido mucho desempeño. Nosotros como miembros de la mesa y por medio de ese aporte que hemos hecho, hemos sacado este proceso adelante. A las otras organizaciones que están trabajando con víctimas también les podría pedir de que, en primer lugar,
que no dejen solo a las víctimas, porque sí, las víctimas necesitamos acompañamiento. El Estado en ningún momento ha dicho que nos va a dejar solos, pero sí nos tiene abandonados, porque está cumpliendo muy lento lo poquito que cumple, porque no está cumpliendo ni siquiera un 40% de los compromisos que se ha hecho el Estado. Este proyecto pretende lograr contribuir no solo en el tema de formación, ley de víctimas, acompañamiento y seguimiento jurídico con rutas para sus derechos, incidencia para que puedan interlocutar con otras instituciones y en el tema de reconciliación para entender a su otro igual y a su otro desigual, sino lograr unir esos 4 elementos con las otras mesas municipales de la región para ver si podemos hacer una pedagogía de construcción de paz, de construcción de reconciliación con las mesas departamentales y municipales. Nosotros como mesa queremos el proyecto de consecución de tierra. Las víctimas que no tienen tierra donde sembrar, conseguirle a ellos sus pequeñas parcelas para que ellos puedan cultivar. Bueno, nosotros tenemos unos proyectos, nosotros como mesa, tenemos, los miembros que la conformamos tenemos derecho a unos proyectos productivos y los estamos gestionando con la administración pública para ver si podemos conseguir ese logro. Nosotros como mesa esperamos que se nos cumpla la ley, que tenemos garantía de no repetición, que tenemos derecho a la verdad, justicia y reparación, que no quede solamente ahí en papel. Los proyectos de la mesa están basados en que el gobierno, primero que el Estado nos cumpla lo prometido, que es la indemnización, la reubicación y la restitución, pero restitución sin problema. Bueno, como víctima es que nosotros a todos los derechos que tenemos se nos cumplan y que el Estado nos corresponda. El sueño mío es que nosotros un día nos olvidemos que somos víctimas, porque también eso crea algo de que somos víctimas y que con lo poquito que el Estado nos colabore, si es que nos colabora, pues que cambiemos un modo de vida. Nos olvidemos que somos víctimas y que vamos a trabajar por una nueva Colombia, sin violencia. Nosotros en la mesa de participación efectiva de las víctimas soñamos con ver a nuestras víctimas organizadas, con todos sus derechos totalmente cumplidos y trabajando en el campo, volver al campo. Yo creo que ese sería mi gran sueño, ver a las víctimas nuevamente en sus tierras y en el campo.